Te pedimos que este domingo tú nos permitas estar en tu casa, Señor, que podamos escuchar, que podamos alabar tu nombre, Padre Celestial, y que juntos como iglesia glorifiquemos, Señor, tu santo nombre. Bendícenos en este día, permítenos cantar alabanzas, permítenos escuchar, y que también podamos salir de esta iglesia, Señor, con un corazón nuevo, con pensamientos nuevos, Señor, y que podamos retener todo en nuestro corazón para que también lo podamos llevar afuera, Señor. Bendice la vida de mis hermanos también que tienen participación el día de hoy. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser clara y transparente, tal y como es, Señor amado. Bendícenos en este día y permítenos agradarte en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les quiero compartir un texto de lo que he estado leyendo en esta semana. En Efesios 5, del 19 al 20, dice así: Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, hermanos, vamos a entonar estas alabanzas en son de agradecimiento, ¿verdad? Porque a veces quizás, hermanos, estamos pasando por circunstancias, quizás algunos hermanos por enfermedades, quizás otros económicamente, quizás algunos otros por trabajo, pero hay que darle gracias a Dios en todo momento, hermanos, porque sabemos que también es el propósito de Él y Él sabe también por qué nos está haciendo pasar estas circunstancias. Así que hoy los invito, por favor, que entonemos con gran gozo y vamos a empezar, hermanos, este tiempo de alabanzas entonando el himno número 8. Himno número 8. Maravillosa gracia vino Jesús a dar.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Tito 2:11. Dejo el tiempo con nuestro hermano Víctor. Hola hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Es un tremendo gozo estar aquí nuevamente en la iglesia, ya que la semana pasada estuvimos en Guatemala con los jóvenes gozándonos, pero damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar nuevamente para predicar su palabra, para poder alabar al Señor y poder convivir con los hermanos. En esta mañana, hermanos, tenemos varias visitas, ¿verdad? Y la primer visita que tenemos en esta mañana es Cándido, que nos visita. Bienvenido seas, Cándido, a la casa del Señor. Bienvenido seas. También por aquí hay otro hermano que se llama Arturo Osorio. Bienvenido seas, Arturo, a la casa del Señor. También nos visita Joel. Bienvenido seas, Joel, a la casa del Señor. También nos visita nuestra hermana Fabio y nuestra hermana Argelia. Bienvenidas sean, hermanas, a la casa del Señor. Y finalmente, hermanos, quiero darle la bienvenida al pastor fundador de esta iglesia, nuestro hermano Pedro Leal, uno de mis mentores en el ministerio y en la predicación de la palabra. Así que, hermano Pedro, bienvenido sea a la casa del Señor. Póngase de pie para que le conozcan, ¿verdad? Él es el hombre que Dios usó para fundar esta iglesia y que esta iglesia hasta el día de hoy siga de pie, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Bienvenidos, hermano. Ya tendrá su momento más tarde en predicar la palabra del Señor. Bueno, y decía, ¿verdad?, que mi hermano Pedro es uno de mis mentores en el ministerio y en la predicación fiel hacia la palabra del Señor. Así que gracias, hermano Pedro, por esos consejos. Le voy a estar eternamente agradecido. Bueno, hermanos, también quiero agradecerle a mi hermano Abner y a mi hermana Maite por hacerse responsable de la iglesia la semana pasada. Vamos a dar un aplauso también a nuestros hermanos. Créanme que no es fácil estar al frente de la iglesia, hermanos. Es bien complicado. Gracias, Abner. Gracias, Maite, por siempre estar allí también al pie del cañón, ¿verdad? Bien, Dios los siga bendiciendo y usando. Hermanos, hoy tengo el privilegio de compartir la cena del Señor, porque más tarde nuestro hermano Pedro va a estar impartiendo la palabra. Así que, hermanos, por favor vayan a sus textos en Romanos capítulo 12. Solamente vamos a meditar en el versículo 1 antes de participar de la cena del Señor. Quiero que por favor encuentren Romanos capítulo 12 y solamente quiero que meditemos en el versículo 1. Cuando ya lo tengan todos pueden decir amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, en esta iglesia tenemos el gran privilegio y el honor y por costumbre de venir domingo a domingo a la mesa del Señor para celebrar su amor, su gracia, su misericordia, su providencia, su perdón, su amor, todas las bendiciones que el Señor nos da en lo espiritual, en lo físico y también en lo intelectual. Sabemos, mis hermanos, que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y cada que venimos a la mesa del Señor proclamamos aquello y proclamamos el evangelio de una manera simbólica. Pero mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez te has puesto a pensar que debido a todo lo que el Señor nos da, también el Señor nos pide algo a cambio? Y no es para que nosotros seamos salvos, y no es para que nosotros quedemos bien delante de Dios, no. Es que Dios nos exige cosas porque nosotros ya somos participantes de la naturaleza divina, como dice la misma palabra del Señor. Y es por eso que antes de meditar, antes de participar del pan y de la copa, quiero que pienses que tú y yo somos un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Quiero que en eso meditemos en esta mañana antes de participar de la cena del Señor. Debido a que Cristo, o puesto que Cristo se dio por nosotros, por nuestros pecados, porque así dice la Biblia, nosotros le pertenecemos a Él.
Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestro dueño es el Señor Jesús. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que tú y yo deberíamos de meternos profundamente en nuestros corazones que somos sacrificios vivos para Dios. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo lograr ser un sacrificio vivo? ¿O por qué soy un sacrificio vivo? Bueno, número uno, somos un sacrificio vivo debido a la bondad y al amor de Dios en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, somos un sacrificio vivo para Dios debido a su amor y a su gracia para con nosotros. Dice la primera parte del versículo 1. Así que, hermanos, les ruego, un ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y si alguien aquí ha leído la carta a los romanos, puede recordar claramente que en el capítulo 1 habla acerca del evangelio que había estado prometido en el Antiguo Testamento, y que en el evangelio, mis hermanos, todos tenemos salvación y perdón de nuestros pecados. Y luego el capítulo 2 nos va a decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Dios, mis hermanos, que es rico en misericordia, nos perdonó, nos amó y se dio por nosotros. Y como dice el capítulo 5, apenas o quizá morirá alguno por el bueno, pero alguno morirá por el malo, alguno morirá por su enemigo. Sin embargo, Dios, siendo bueno y por el gran amor con que nos amó, Cristo se dio por nosotros. Y debido a que Cristo se dio por nosotros, mis hermanos, es que nosotros le pertenecemos. Y nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. Y debemos de estar dispuestos a vivir para la gloria de Dios. Porque alabar a Dios no es venir los miércoles a la iglesia, al culto de oración. No es venir el domingo a la iglesia. Sí, es parte de... pero es solo un pequeño margen de la adoración al Señor continua que debemos de tener. Por decirlo así, el cristiano y la cristiana tiene el deber de adorar a su Señor 24/7. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre ha sido su misericordia para con nosotros. Y si alguien aquí piensa que el culto a Dios se limita solo a estas paredes, te voy a demostrar que la Biblia dice con lo siguiente: que somos sacrificios vivos porque debemos de dar continua alabanza al Señor. La segunda parte del versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y escuchen aquí, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de adoración a Dios. Pero noten que no dice dentro de la iglesia, porque Dios ya sabe que debemos de estar en ese lugar. Nuestro culto lógico al Señor y agradable es ser un sacrificio para Dios. Estar conscientes que nuestras vidas ya no nos pertenecen. El cristiano y la cristiana debe llegar al grado en que cada que toma una decisión por sí mismo debería de pedirle perdón a Dios. Porque ya no nos pertenecemos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y debido a que nuestra vida está escondida o en Cristo, tenemos que dar un culto lógico a Dios. ¿Y cómo es ese culto lógico? ¿Recuerdan cómo es nuestro Dios? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, dice el pasaje en Isaías. ¿Cómo debe de vivir el cristiano y la cristiana? Vivir santamente, hacer el máximo esfuerzo en el poder de Dios y recordar que somos sacrificios vivos para Dios. Y si tú, al igual que yo, estás fallando en esto que dice la palabra, antes de venir a la mesa del Señor, pidamos perdón, nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos fuerzas y poder en el Espíritu Santo para vivir la vida que Él quiere, como verdaderos sacrificios que viven para la gloria de su Señor y que hacen la voluntad de su Salvador. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios, vamos a ponernos a cuentas y a pedir a que el Señor santifique los elementos. Y luego quiero pedirle de favor a mi hermano Jacob
y a mi hermano Javier Ruiz, que impartan los elementos después de la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta fiesta espiritual que tenemos cada domingo, de recordar tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, porque debido a lo que tú hiciste, Señor, hoy somos tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy debido a lo que tú hiciste, Padre, tu iglesia está aquí presente. Señor, como hijo tuyo y como pastor de esta iglesia, por tu gracia, te pido perdón por mis maldades. Y no solo por las mías, sino por tu pueblo. Perdónanos, Señor. Acuérdate de que somos solamente polvo. Y fortalécenos en el poder de tu Espíritu para vivir la vida que tú quieres, recordando los 7 días de la semana, las 24 horas, Padre, que somos sacrificios vivos. Y que, Señor, que debemos de darte un culto lógico de adoración. Perdona nuestras maldades y ayúdanos a seguir adelante personalmente, familiarmente y congregacionalmente. Que usted sea el primer y el más grande amor de nuestras vidas, Señor. Santifica los elementos que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle a mis hermanos antes mencionado a que impartan los elementos. Mientras tanto, nuestro hermano Raúl entona un himno. Vamos a esperar a nuestros hermanos tomen su lugar para poder participar todos juntos de la cena del Señor. Mientras tanto, por favor, busque usted en su Biblia 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 26, que es el pasaje que solemos leer cada domingo antes de participar de los elementos del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, para aquellos que nos acompañan por primera vez, es el pasaje que solemos leer cada domingo antes de participar de los elementos de la cena del Señor. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Vamos a leer el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente los invito a que nos pongamos todos en pie. Vamos a leer el versículo 26 a la cuenta de 3 y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Si alguien aquí, mis hermanos, está pasando por un momento difícil espiritual, pida al Señor fortaleza. Si alguien está pasando enfermedad, también pida sanidad, porque nuestro Dios, así como aquel que participa indignamente recibe enfermedad o hasta la muerte por castigo, el Señor también es bueno y concede sanidad y fortaleza a aquel que se acerca con fe a su Salvador. Amén. Vamos a leer a la cuenta de 3 el versículo 26. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este momento solemne. Gracias, Señor, porque confiando en tu gracia y en tu amor, hemos venido a tu mesa a ponernos cuenta con usted. Padre, como siervo tuyo, te pido por cada una de tus ovejas, por las de este pueblo y por las que nos visitan, que también son tuyas, Señor. Te pido, Padre, que pases tu mano de fortaleza espiritual sobre todos nosotros, para que podamos amarte, conocerte, servirte, temerte y vivir para la gloria de tu nombre, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Oro por aquel, Señor, que está pasando por un momento de enfermedad o tal vez de escasez económica, de un problema. Señor, tú conoces todas las causas. Ten misericordia de mi hermano, de mi hermana. Sácalo, Señor, de esa enfermedad, de ese momento difícil, para que él o ella pueda servirte libremente para la gloria de tu nombre. Usa también, Señor, grandemente a las maestras de escuela dominical, Padre, para plantar, para seguir plantando y abonando tu palabra en los corazones de los más pequeñines de tu iglesia. Y también, Señor, háblanos a través de tu palabra, a través de tu siervo Pedro. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Pedro, adelante. Los niños pasan a la parte de atrás con las maestras de la escuela dominical. Espero que tengan paciencia conmigo media hora. No voy a hablar más. Quiero invitarles a orar. Padre que estás en todo lugar, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han venido en esta mañana. La honra, la gloria y la alabanza sea para ti. Permite, oh Dios, que a través de la meditación en tu palabra podamos nosotros aprender algo más o podamos recordar algo de lo que hemos aprendido y ser desafiados con tu bendita palabra. Que tu Santo Espíritu aplique tu verdad a nuestras vidas y la gloria sea para ti hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Han pasado ya varios años en que yo no he estado en este lugar y quiero decirles que es muy significativo para mí estar en este momento. Gracias a que el hermano Víctor me ha hecho la invitación para poder compartir la palabra de Dios en esta oportunidad especial. Recuerdo cuando iniciamos Comunidad de la Gracia, o en ese tiempo no le llamábamos así, nos congregábamos ahí en la 18 Oriente con la familia hermano Aquiles, que hoy está en la presencia de Dios. Y luego, después de algunos años, nos pasamos para acá. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy hemos pasado 6 pastores que Dios nos ha tenido en este lugar. 2 de ellos están en la presencia de Dios. Y también es alentador pensar que algunos hermanos y hermanas se nos han adelantado y están en la presencia de Dios hoy, disfrutando de la presencia de Dios. Y nosotros, por misericordia de Dios, seguimos aquí. Por misericordia de Dios estamos aún aquí, no sé por cuánto tiempo más. Pero en esta oportunidad quiero que reflexionemos un poco. Por un lado, como iglesia, y por otro lado, quiero reflexionar para invitar también al hermano Víctor, en base a la palabra de Dios, a pensar siempre con seriedad en cuanto al ministerio que Él le ha confiado. Pero si pienso en Comunidad de la Gracia, hay algunos pasajes que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y especialmente el versículo 42, que dice que esta iglesia, la de Jerusalén, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi oración o mi anhelo es que Comunidad de la Gracia, a pesar de las luchas, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los sacrificios, a pesar de las dificultades, pueda continuar siempre siendo enseñada en la bendita palabra de Dios. Que Comunidad de la Gracia pueda crecer espiritualmente y en número también. Que Comunidad de la Gracia sea esto, una comunidad en donde se exprese, donde se manifieste la gracia de Dios, en donde se manifieste el poder de Dios, en donde se manifieste la misericordia de Dios. Y para esto, en verdad, necesitamos estar en comunión unos con otros. Una iglesia dividida, hermanos y hermanas, no puede avanzar. Una iglesia partida no puede conquistar. Una iglesia dividida no puede ser un fiel testigo de Dios. Una iglesia que se divide no puede ser un agente del reino como Dios lo ha establecido en su palabra. Yo he tenido el privilegio de estar en algunas iglesias de visita
Y una de las quejas de algunos líderes es que la iglesia está dividida, la iglesia no quiere ser enseñada, la iglesia no quiere ser discipulada, la iglesia no quiere aprender. La pregunta es, ¿por qué? Y una de las razones principales es que el liderazgo no está haciendo el trabajo que debe hacer. Pero la iglesia, bíblicamente, la iglesia de Jerusalén era un ejemplo, un modelo en enseñanza, en comunión, en el partimiento del pan y en que oraba también. Pero cuando continúo viendo el libro de los Hechos, anhelo, hermanos y hermanas, sinceramente que Comunidad de la Gracia pueda ser también como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia que velaba en oración, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia que estaba unida y Dios la usaba poderosamente para honra y gloria de su santo nombre. En ese contexto de ayuno y oración, Dios les dijo al liderazgo que apartaran a Bernabé y a Saulo para que fueran y avanzaran en el reino de Dios y fueran a otros lugares a predicar las buenas nuevas de salvación. La iglesia de Antioquía fue un modelo porque envió misioneros a otros lugares donde el evangelio no había sido anunciado. Y quiera Dios que Comunidad de la Gracia, en ese contexto de ayuno y oración, también entiendan la voluntad de Dios y piensen que no están aquí para estar solamente encerrados, sino que deben pensar más allá de estas cuatro paredes. Puedan pensar en que en otros lugares la palabra de Dios necesita ser anunciada. Puedan orar también para que la palabra de Dios siga siendo traducida a donde el evangelio todavía no se ha dado a conocer. Hace algunas semanas que en Israel estaba en conflicto y había guerra y había un gran bombardeo. Un hermano me llama inmediatamente y me dice: hermano, ¿qué está pasando? ¿O qué piensa usted que va a ocurrir? Y le pregunto, ¿por qué? Porque lo que está pasando en Israel, como que Cristo ya va a venir. Y luego al ratito una hermano, estoy bien preocupado por lo que está pasando en Israel. ¿Y qué le preocupa? Pues que ya Cristo va a venir. ¿Y cuál es su preocupación? El asunto, hermanos, es que no vayan a tomar esto como un pretexto o para confiarse, pero hay todavía muchos pueblos no alcanzados, muchos pueblos no evangelizados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha sido traducida a sus idiomas. Y debemos orar. Si nosotros no podemos ir a predicar el evangelio a otros lugares, como la iglesia de Antioquía, pero debemos orar para que la palabra de Dios sea traducida y el mensaje del evangelio llegue a esos lugares como parte del plan glorioso de Dios. Anhelo que Comunidad de la Gracia siga estos ejemplos, pero también, estimados hermanos y hermanas, tomar en cuenta el ejemplo de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, aunque Pablo estaba en la cárcel, aunque Pablo estaba ahí encerrado, pero él ahí estaba cumpliendo parte del plan de Dios. Pero la iglesia de Filipos no se olvidaba de Pablo, y dice Pablo que una y otra vez le enviaba para sus necesidades. Una y otra vez estaba pendiente la iglesia de Filipos qué era lo que estaba sucediendo con Pablo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que había madurado, era una iglesia que había comprendido el mensaje de salvación, y era una iglesia que también había entendido la labor de los líderes dentro del pueblo de Dios y fuera también donde hay necesidad. ¿Cómo está Comunidad de la Gracia? Comunidad de la Iglesia de la Gracia está creciendo en el conocimiento de la palabra. Comunidad de la Gracia está creciendo en la enseñanza. Comunidad de la Gracia está creciendo espiritualmente. Comunidad de la Gracia está orando. Comunidad de la Gracia está ayunando. Mi anhelo en Dios es que así sea, estimados hermanos y hermanas. Anhelo que Comunidad de la Gracia, estimados hermanos, no solamente pensemos en este primer día de la semana para venir y ofrendar. Y no vengo aquí, hermanos, a exigir, sino a invitarlos en el nombre de Dios a que piensen que la obra de Dios requiere sus ofrendas, requiere sus donaciones, requiere sus diezmos, requiere que ustedes sostengan la obra de Dios y no estén pensando solamente en estas cuatro paredes. Pero también anhelo que ustedes como iglesia sean como la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso oraba, escuchen, oraba para que cuando Pablo abriera su boca, él pudiera dar palabra de Dios y él pudiera edificar, él pudiera enseñar con poder, él pudiera enseñar con autoridad, él pudiera enseñar siendo usado por Dios, siendo usado por el Espíritu Santo. Anhelo que Comunidad de la Gracia ore por su pastor, y no solamente por su pastor, sino por los líderes, por lo que enseñan en la escuela dominical,
por los que enseñan a los jóvenes, por los que enseñan a los líderes, pero oren también por todos aquellos que predican la palabra de Dios. Que oren por todos aquellos que están proclamando las buenas nuevas de salvación. Quiero decirles que hace algunos años estaba allá en Juchitán evangelizando casa por casa. Y de repente se acerca una turba ahí, muchas personas queriendo lincharnos, porque el contexto era un contexto católico y no querían vernos ahí. Y si no es porque Dios interviene, que nos rescatan, hace años estuviera yo muerto. ¿Pero por qué? Por proclamar la palabra de Dios. Y después me enteré que habían personas que en ese momento, mientras nosotros evangelizábamos, ellos estaban orando ahí por nosotros para que el evangelio siguiera siendo anunciado. Y es ahí entonces, estimados hermanos de Comunidad de la Gracia, oportunidad de ministerio. En sus casas ustedes pueden orar por el hermano Víctor, pueden orar por la familia del hermano Víctor, pueden orar por Amner, pueden orar por Maite y pueden orar por todos aquellos que en cualquier lugar están proclamando la palabra de Dios. Les dije que iba a hablar media hora, llevo 10 minutos, pero ahora vamos a ir al texto que se hizo favor de leer. Vamos ahí a 2 Timoteo, capítulo 4. Y ahora voy a dirigirme más al hermano Víctor y a su familia. Espero en Dios que lo que he mencionado pueda tomarse en cuenta en Comunidad de la Gracia. Pero en 2 Timoteo 4, 1 al 5, dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y hay algunas cosas que quiero mencionar. Hermano Víctor, en primer lugar, quiero decirle que usted tiene la solemne responsabilidad como pastor, como líder, de dar a conocer la palabra de Dios. Recuerde, tiene la solemne responsabilidad de dar a conocer la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Recuerde, hermano Víctor, que usted no está puesto aquí por hombres, no está aquí puesto por capricho de alguien, sino que Dios le tiene aquí para dar a conocer su palabra. Y esto debe llevarlo usted en su corazón siempre, en su mente, así como los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, que en su vestimenta llevaban ahí el recordatorio de las 12 tribus, para que siempre intercediesen, para que siempre clamasen, para que siempre tuviesen presente a las 12 tribus de Israel. Usted, hermano, tiene esta solemne responsabilidad de proclamar, de predicar, de dar a conocer la palabra de Dios. Hay muchos pastores que se dedican a contar historias solamente, a contar chistes, a distraer al pueblo de Dios, a entretener al pueblo de Dios, y no se concretan a la labor principal, que es explicar la palabra de Dios. Por eso muchas iglesias adolecen, por eso muchas iglesias hay raquíticas, por eso hay muchas iglesias empedernidas, por eso hay muchas iglesias que no crecen, porque los líderes o los pastores no están enseñando la palabra de Dios como debe ser. Y especialmente en el tiempo presente, que hay muchos distractores, hay muchas novedades en la internet, hay muchas novedades en la televisión, hay muchos distractores para los pastores, y en vez de ir a la palabra de Dios, van a otras fuentes, cuando nuestra principal fuente es la bendita palabra de Dios. Por eso Pablo le decía: te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Recuerde, hermano Víctor, que algún día usted también va a estar delante de la presencia de Dios, va a estar en el tribunal de Cristo para rendir cuentas del trabajo, de esta solemne responsabilidad como pastor, de lo que usted haya hecho aquí en la tierra. Y teniendo presente eso, entonces usted debe ser muy cuidadoso,
de lo que hace, de lo que predica, de lo que proclama, de lo que enseña, porque estamos, hermanos, hermano Víctor, con la solemne responsabilidad de presentar la palabra de Dios. Que predique, dice, tiene que ver, recuerde, siempre con proclamar, con anunciar, con declarar, con explicar, con hacer entendible el texto bíblico. Recuerde el caso de Esdras, este siervo de Dios que diligentemente se dedicaba a estudiar la ley de Dios, que él se esmeraba, él se esforzaba, él dedicaba tiempo para entender el texto y de esa manera poder explicarlo correctamente, de manera que el pueblo pudiera entender y obedecer la bendita palabra de Dios. A veces el pueblo, hermano Víctor, no practica, no obedece o no entiende la palabra de Dios porque no hay quien se la explique, pero su solemne responsabilidad es darse a la tarea de la investigación, del análisis, del estudio, ver qué es lo que dice realmente el texto y no inventar historias. Algunas veces digo que uno de los problemas de muchos pastores es leer la palabra y luego meter sus ideas. Quítese, hermano, o Dios no permita eso en usted. Dios lo libre de eso, que meta sus ideas al texto, sino que su labor sea, como ya dije, como la de Esdras, dedicarse diligentemente a estudiar el texto y poder explicarlo de manera que los hermanos y las hermanas puedan entender y puedan obedecer, puedan practicar la bendita palabra de Dios. Recuerde que tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, Pablo ya anciano también, pero no por esto él descuidaba el estudio, el análisis de la palabra de Dios. Él escribiendo a la iglesia de Filipos, a pesar de que habían pasado ya tantas décadas en donde él había enseñado, donde él había predicado, pero él dice ahí que sigue firme con tal de conocer más de Cristo, con tal de conocer más de Dios, con tal de conocer más de su palabra, y Dios lo usa poderosamente para animar, para exhortar, para consolar, para enseñar. Quiera Dios que usted siga estos ejemplos, hermanos, porque para eso Dios lo tiene aquí. Pero también dice ahí que corrija lo que debe corregir, hermano. ¿Por qué? Porque, como ya dije, estamos viviendo tiempos difíciles y vienen tantas ondas, vienen tantas corrientes, vienen tantas ideas, y muchas veces esas ideas se pegan, muchas veces se adoptan esas ideas. Entonces usted debe ser celoso de la palabra de Dios, celoso que el pueblo de Dios en verdad practique la palabra de Dios, y todas esas ideas del mundo o todas esas otras ideas que están en otras iglesias, si no son bíblicas, descartarlas. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con Cash Luna, pero Cash Luna, que algunos dicen que ha sido una bendición, sinceramente, y si alguien se ofende por esto, ha sido una maldición para el pueblo de Dios, ha sido una maldición para la iglesia, aunque muchos lo tengan como un siervo de Dios. Hace unos días, el colmo de Cash Luna decir que Dios no hacía algo en la tierra si no se lo autorizaba a él dentro del pueblo de Dios. ¡Qué blasfemia, hermanos! ¡Qué mentira! ¡Qué horror! Pero usted, hermano Víctor, debe estar atento con la palabra de Dios y hacer uso fiel de la palabra, y cuando haya que corregir, corrija, cuando haya que depurar, depure, cuando haya algo que poner en orden, póngalo para honra y gloria de nuestro gran Dios. Pero también debe tomar en cuenta, hermanos, hermano Víctor, que debe estar consciente de la oposición que va a enfrentar. Siempre, hermanos, escuchen, y espero en Dios que usted no sea un instrumento que utilice el enemigo para estorbar la obra de Dios. Pero nosotros los pastores, nosotros los líderes, siempre estamos enfrentando oposición. Y si usted no lo cree, recuerde esto. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo que le era necesario morir y luego padecer, resucitar? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se acuerdan? Él, según por la declaración que había hecho, que estaba ahí el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dice: en ningún momento te acontezca tal cosa. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Vean, después de haber hecho una gran declaración divina, el apóstol o Pedro pasa a ser un instrumento de Satanás
queriendo él estorbar el plan glorioso, el plan maravilloso. Y esto, hermano Víctor, usted debe estar consciente que a veces los más cercanos colaboradores pueden ser utilizados por el enemigo para estorbar la obra de Dios. Siempre habrá oposición y de esto usted debe estar consciente. Entonces debe saber luchar, como dice Pablo también, como un verdadero siervo de Jesucristo, como un verdadero atleta, como un verdadero hombre de Dios, enfrentando la oposición con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto, pero estos tiempos difíciles también son tiempos de Dios, son tiempos oportunos para dar a conocer la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales algunos se prestan para trabajar o para ser instrumento del enemigo, pero esto hay que saberlo discernir, saberlo detectar con la sabiduría que da el Espíritu Santo para que no sea estorbada la obra de Dios. Ahí el texto nos ilustra muy bien esta realidad. Entonces tome en cuenta, hermano Víctor, ya dije en primer lugar que usted es un instrumento de Dios para proclamar su palabra, pero debe tomar en cuenta también que está aquí y va a enfrentar oposición. Pero también recuerde, hermano Víctor, basado en el versículo 5, dice la palabra de Dios que usted debe cumplir fielmente con el ministerio que Dios le ha asignado. Y como he dicho, usted no está aquí por capricho de hombres, no está aquí por voluntad de hombres, no está aquí porque a alguien se le ocurrió nada más que esté, hermano Víctor, sino está cumpliendo un propósito divino, está como parte del plan de Dios, está aquí para honrar, para glorificar el plan de Dios. Y entonces la invitación, el llamado es que cumpla fielmente con la tarea que Dios le ha asignado. Y quiero decirle también, hermano Víctor, que al cumplir con el ministerio no tenga distractores en su vida. Usted debe recordar Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 los apóstoles vieron que las cosas que había que hacer dentro de la iglesia ya iban creciendo, eran muchas, y ellos ya no eran capaces de hacer todo lo que había que realizar, y por eso ellos, por voluntad de Dios, por sabiduría divina, decidieron que se escogieran hombres para que ayudaran en el ministerio, para que ayudaran con la tarea, de manera que ellos no se distrajeran en la predicación, en la oración. Y usted, hermano, en su ministerio hay cosas que debe realizar, pero el ministerio de la palabra no la descuide. El ministerio de la oración no lo descuide. El ministerio de animar a los hermanos no lo descuide. Y como pastor, hermano, usted es llamado también a velar por las ovejas y visitarlas. Yo no sé qué tanta visitación hace usted a los hogares, pero esto es algo que adolecen muchos pastores de la actualidad, que por las muchas ocupaciones, por las muchas tareas, descuidan la visitación de los hogares. Hubo un pastor que anunció que iba a visitar todos los hogares y eran más de 100 hogares, y él comenzó, iba en el hogar número 10, se aburrió, se fastidió y ya no quiso continuar visitando. Mientras en la lista aparecía ahí cuál era el orden que iba a seguir en la visitación, y la familia número 15, cuando pensaron que les iba a visitar, prepararon su casa, prepararon la comida, prepararon invitados, y el pastor nunca apareció. Entonces esto llevó a tal tristeza a la familia que lo que hizo fue retirarse de la iglesia, porque el pastor que anunció que los iba a visitar nunca llegó, y que no se cometa este error, hermano Víctor. Por eso la invitación de la palabra es que cumpla fielmente su ministerio, porque Dios se lo ha asignado. Y antes de continuar, voy a invitar a mis hijas, Maite y Basti. Por favor, vengan. Quiero que canten una alabanza. Y si gustan, hermanos y hermanas, pueden ponerse sobre sus pies para que puedan acompañar a mis hijas a entonar esa alabanza.
y dejo el tiempo con ellas. Es un gran privilegio para mí tener a mis dos hijas. Me es difícil terminar esto. Veo en parte con alegría a mi tía Emma aquí presente y en parte con tristeza también. Veo en parte con tristeza a mi tía Roselia, pero con alegría que ella está aquí también. Me da mucha alegría que hermana Ofelia está aquí. Y mientras iba el hermano Arturo para allá a congregarse a otra iglesia, lo invité a pasar y gracias hermano Arturo por pasar. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas, es una gran bendición que estén aquí. Dios los tiene aquí para honra y gloria de su santo nombre. Comunidad de la Gracia puede ser una iglesia fuerte, poderosa, que honre y que glorifique el nombre de Dios. Iglesia, Comunidad de la Gracia, Dios ha permitido que ustedes continúen congregándose para gloria de su nombre, a pesar de todo lo que han tenido que vivir. Y vean el fruto, como yo veo el fruto de mis hijas, el fruto de ese sacrificio, de ese esfuerzo, de esa perseverancia. Hay más hermanos y hermanas aquí congregándose. Hermano Cándido, me alegra mucho verle aquí, que Dios lo siga usando. Marlene, me alegra mucho que estés acá. Por algún tiempo te fuiste de Comunidad de la Gracia,
pero gracias a Dios que regresaste para honra y gloria de Dios. Y todos, espero que sean instrumentos de Dios, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Recuerden que anclados en la palabra de Dios, podemos ser instrumentos vivos, instrumentos poderosos. Quiero que tomen en cuenta estas cosas. Cuentan con una familia pastoral a quien hay que amar y cuidar como a su propia familia. Iglesia Comunidad de la Gracia, recuerden que los hijos del pastor también tienen sus ilusiones, sus necesidades, sus metas, sus anhelos, como cualquier otro hijo. Recuerden, hermanos de Comunidad de la Gracia, que mientras Dios les permita contar con pastores, es parte de la bendición de Él para que ustedes cumplan sus propósitos en su reino. Y hermano Víctor, mientras otros pastores descuidan la predicación verdaderamente bíblica, usted es llamado a proclamar la verdad de Dios en todo momento, aunque tenga algunas veces que pagar un precio muy alto. Hermano Víctor, recuerde que usted enfrentará oposición, pero Dios ha demostrado a través de la historia que Él respalda a sus siervos, a sus ministros, a sus hombres, que a pesar de todo están dispuestos a servirles. Hermano Víctor, como un anciano ya puedo decir, y usted un joven, cumpla fielmente el ministerio que Dios le ha confiado. Cumpla fielmente, pues esto va a traer honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Oremos. Padre, ha sido un gran privilegio estar aquí en Comunidad de la Gracia después de tantos años. Tú sabes lo que significa para mí. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que aquí se congregan. Gracias por hermano Víctor y su familia. Gracias por Abner y Maite. Gracias por todo. Glorifícate siempre en Comunidad de la Gracia y desde Comunidad de la Gracia en Cristo Jesús. Amén.